Muy buenas noches y bienvenidos a Con otra mirada. Hace muchos años, Julián Marías denunció la construcción del relato de la nación española como determinado por los factores que finalmente condujeron a su derrota como imperio. Marías rechazaba la inexistencia de ningún siglo de oro. Ortega, a su vez, insistía en que España no padeció ninguna decadencia, ya que para ello debería haber vivido previamente un periodo ascensional, lo que el filósofo madrileño negaba con rotundidad. Tales supuestos eran en verdad absurdos, pues España tuvo su hora en el despegue de Europa y su expansión por el mundo, al tiempo que abría los caminos de la geografía por toda la esfera terrestre y desplegaba no pocas de las mayores contribuciones europeas a la historia y al arte universal. Todo ello en medio de la acometividad de sus numerosos y poderosos enemigos que, como era natural, le acechaban a la espera de heredar su hegemonía mundial. Porque entre fines del siglo XV y mediados del XVII, eso es lo que el mundo y Europa vivieron, la hegemonía española. Hoy vamos a hablar de ello con dos personas, una de ellas autor de un libro recientemente publicado, una persona que desde luego ya conocen y que no les dejará indiferentes. Y esta noche tenemos con todos ustedes a don Pío Moa, un placer contar con usted, igualmente, y a don Pedro Fernández Barbadillo. Don Pío Moa, no sé si le puede coger la cámara, es autor, en fin, de decenas de obras, pero tienen aquí La hegemonía española. Es un libro, bueno, vamos a ponerlo aquí a ver si es más fácil cogerlo así, ¿vale? La hegemonía española, subtitulado Y comienzo de la era europea. Todo ello ahora les vamos a explicar por qué, sobre todo lo va a explicar don Pío. Como digo, libro recién sacado del horno prácticamente y que ha estado firmando como un poseso don Pío en la reciente Feria del Libro que acaba de terminar, lo cual nos congratula enormemente. Vamos, si les parece, a ver primero una introducción y ahora hablamos entre nosotros. Con el crecimiento demográfico, la urbanización, el aumento del comercio y de la industria y el afianzamiento del poder real, de fines del siglo XII comenzaron a darse las condiciones para la hegemonía europea que sería patente desde el siglo XV. Desde esa fecha y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, Europa será el continente en torno al que se moverá el mundo. Esa hegemonía europea vendrá representada en su primer tramo por España, la nación que descubre continentes, que evangeliza América, que protagoniza la primera vuelta al mundo y que hace del Océano Pacífico la extensión de agua más grande del planeta y en la que caben 300 Españas, el llamado Lago Español. España se desangrará combatiendo en una serie de guerras que le son impuestas y cuyo final ha oscurecido todo lo que en un siglo y medio largo consiguió, un logro verdaderamente ingente. Abrir los caminos de la geografía universal, las exploraciones transoceánicas, conectar los extremos del mundo y dar paso, de este modo, a una nueva concepción de la existencia. Se produce entonces la pugna entre catolicismo y protestantismo, cuyos efectos aún son perceptibles en nuestros días. A España le sucederán Francia e Inglaterra en el cetro del mundo durante las centurias que están por venir, hasta el siglo pasado en el que el intento de Alemania por hacerse con el control del poder en Europa terminó en la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. Una guerra que destronó a Europa de la centralidad mundial, situación a la que no se le adivina un pronto final. Pues tenemos a don Pío Moa y a don Pedro Fernández Barbadillo, el primero autor de este libro Hegemonía Española, que nos contaba don Pío, hay que subrayarlo, que está yendo muy bien y que en la Feria del Libro, bueno, pues se ha notado que ha habido gran afluencia de público para que usted les dedicara el libro. Es muy buena señal, hay que decirlo. Sí, es un libro creo que bastante original, porque plantea estas cuestiones con un enfoque muy distinto de la manera como se ha venido planteando, ¿no? En cierto modo es una respuesta a Julián Marías, que dice, ¿cómo es posible que incluso estudios que hablan de la hegemonía o preponderancia española se dedican a exagerar, sobre todo a hacer notar los factores que de ser reales habrían impedido esa hegemonía? O sea, según la mayor parte de estos estudios, España estaba compuesta de una especie de vagos, de hidalgos vagos y llenos de sentido del honor, pero muy improductivos, de gente de una inquisición completamente fanática que destruía el pensamiento, etcétera, y que además expulsaba a los elementos más productivos de la sociedad, como los judíos, también los moriscos, etcétera, ¿no?
Claro, dice, si esto fuera así, como España había podido extenderse por todo el mundo, cómo había podido mantener su hegemonía en Europa durante tanto tiempo, a pesar de todos sus enemigos, etc., ¿no? Bueno, lo primero es ver que siempre se habla del descubrimiento de América, que claro, es un aspecto muy importante. Pero España es el primer país que en la historia humana cruzó el Atlántico y cruzó el Pacífico y dio la vuelta al mundo. Estos meros hechos hacen que la historia naval de España sea con gran diferencia la más importante en la historia universal, porque claro, casi todo el mundo hablaría de los ingleses, de la historia naval inglesa, pero vamos, los ingleses aprendieron de los españoles y aquí, por desgracia, se ha olvidado tanto la historia que la gente se acuerda de Trafalgar y se acuerda de la Invencible, de la cual tiene muy poca idea, ¿no? Pero la verdad es que los ingleses sufrieron una buena serie de desastres durante el siglo XVI y nunca consiguieron imitar a los españoles. Realmente sus hazañas navales en aquella época, durante más de 100 años, como las de los holandeses, etc., fueron más bien el tráfico negrero y la piratería. Es decir, estaban parasitando, por así decir, la acción española. Esto es muy importante porque, además, lo que supusieron el tránsito del Atlántico y del Pacífico fue una era nueva en la historia de la humanidad. O sea, hasta entonces las culturas, los pueblos, las civilizaciones se ignoraban unas a otras en su mayoría, no siempre, pero en su mayoría se ignoraban unas a otras, apenas había noticias. A partir de ese momento, digamos, se descubre el mundo como un todo. Y esto es una obra de España. Y como insisto, sus rivales europeos, franceses, ingleses y holandeses durante más de un siglo, apenas lograron pasar, ya digo, del tráfico de esclavos y cosas parecidas, ¿no? Esto es un aspecto que me parece fundamental. El segundo es situar la hegemonía española dentro de una época histórica mucho más amplia, que es la que llamo la era europea. La era europea es la época, que dura 4 siglos y medio, en la cual Europa se convierte un poco en el centro del mundo, en el motor de la historia del mundo, para bien y para mal, en cosas buenas y cosas malas, como es lógico siempre en las empresas humanas, pero es lo que realmente ocurre. Es decir, España empieza la era europea. Empieza la era europea. Es muy importante señalar este concepto. Es el subtítulo del libro. Es el subtítulo del libro. En el libro, en la fotografía de portada, es del convento de la Rábida, porque se puede decir que allí en la Rábida empezó tanto la hegemonía española como la era europea. Es una cosa muy, muy interesante. Aparte de eso, el libro reenfoca las cosas en otros sentidos. Por ejemplo, España tuvo que enfrentarse con enemigos muy poderosos que demográficamente y económicamente eran más poderosos que la propia España. Esto plantea un problema. ¿Cómo fue posible eso? Pues fue posible porque con los Reyes Católicos España se convierte en el país mejor organizado de Europa y más estable internamente de Europa. El resto de los países europeos, aunque tuvieran más habitantes y más riqueza natural, estaban peor organizados, había muchas guerras civiles entre ellos, mucha insatisfacción, sublevaciones de campesinos, etc. Esta estabilidad interna que tuvo España fue uno de los elementos principales por los que mantuvo su hegemonía, pese a tener menos recursos. Otro punto muy importante a señalar es que cuando se habla de los enemigos de España, pues claro está, había enemigos europeos, pero el enemigo principal, con mucho, era el Imperio Otomano. El Imperio Otomano era una gran superpotencia de la época y pues digamos que fue también el que ocasionó a España muchos más daños, más graves daños, más que Francia, más que de los demás. Los grandes desastres navales españolas fueron en el Mediterráneo hasta Lepanto. El mayor desastre naval que sufrió España en su historia fue en Argel, etcétera, ¿no? Y da la casualidad de que el Imperio Otomano no solo era enemigo de España, claro, era enemigo de la Europa cristiana. Y digamos que España salvó a Italia, salvó a la propia España y salvó a Europa, por lo menos a la Europa central, de la amenaza otomana. Y lo hizo porque esto también es un hecho histórico muy importante. Cuando Francia, luego Inglaterra, los protestantes,
se aliaron o trataron de aliarse, de luchar en conjunto contra España. Es decir, que España tuvo que luchar en 20 frentes, como por así decir, y de manera exitosa durante muchísimo tiempo. Digamos que siempre se termina en decadencia, eso ha pasado con todos los imperios y tal, pero el esfuerzo y los méritos y los hechos que hizo España en ese momento fueron enormes. Al hilo de lo que acaba de mencionar don Pío, Pedro, ¿podemos decir que hemos visto nuestra historia a través de nuestras derrotas y que la gente conoce más pues Trafalgar o la Invencible que muchísimas otras victorias de las que la historia de España está verdaderamente llena, y además a través de las derrotas y a través de la decadencia? Pues yo creo que es así. Nosotros aprendimos historia pues con la traducción de muchos libros de grandes hispanistas que venían aquí a contarnos lo que nos había pasado y por qué estábamos tan hundidos, y también a través de los libros de grandes profesores españoles, estoy siendo irónico, que les encantaba de regodearse en ese fracaso español y achacárselo pues a frailes incultos, a borbones endogámicos, a militarotes sanguinarios. Yo creo que, aparte de las explicaciones que pueda haber de vamos a llamarlo, metapolítica, o sea, de protestantes que quieran vengarse de los españoles, de miembros de órdenes secretas que también quieran atacar pues, al país más católico del orbe, al que expandió el catolicismo por todo el planeta, también juega un hecho, y es que desde el principios del siglo XIX España inicia un desplome descomunal brutal en su caída que le convierte en un satélite de Francia y Gran Bretaña. Y un diplomático dice que el tratado de que se firma en 1834 entre Luis Felipe de Orleans y la reina Victoria de Inglaterra es el punto más bajo de la historia de España, porque esos dos gobiernos deciden con quién puede casarse y con quién no la niña Isabel II de España. Esto en 1834, lo que 30 años antes habría sido inconcebible. A esa visión de la historia de España ha contribuido poderosamente, claro, no podía ser de otra manera, nuestra, vamos a llamarle así, élite intelectual durante mucho tiempo. Vamos a ver unas declaraciones de un intelectual de nuestro tiempo que desgraciadamente son compartidas sin duda ninguna por una parte de esa élite intelectual, declaraciones acerca de las que a un servidor de ustedes le han preguntado en muchas ocasiones, que yo he tenido ocasión de preguntarle a personas como Juan Manuel de Prada, y que hoy vamos a preguntar también a don Pío Moa y a don Pedro Fernández Barbadillo. ¿Lo tenemos? Nosotros estamos equivocados. Bueno, ¿y España? ¿Qué pasa con este país? Dices tú que nos equivocamos de Dios en Trento y que en vez de elegir el Dios luterano y de los protestantes, elegimos el Dios de Trento, de la Contrarreforma, y que ahí iniciamos ya un camino que nos ha venido llevando, en fin, fuera de las corrientes dominantes en el mundo. Estoy convencido de ello. Yo soy lector de historia, sobre todo, es lo que más leo, y con los años es lo que más leo. Y bueno, y además soy español, lucio, he viajado, tengo una biblioteca razonable, miro hacia atrás y por eso te da un punto. Razonable, ¿no? Tienes 26.000 libros. 30.000 libros, pero bueno. Razonable, sí. 26.000 fue la última vez. Y bueno, pero quiero decir que... Y yo estoy convencido de que España hemos tenido dos momentos en los cuales hemos perdido el tren de la historia. En Trento, apostamos por un Dios diferente, y en la Guerra de Independencia luchamos contra el enemigo equivocado. Son nuestros dos grandes pecados históricos. En Trento, porque resulta que cuando aparece un Dios moderno que dice, bueno, pues tú negocia, trabaja, sé ciudadano honrado, haz negocios y Dios te ve con buenos ojos, bueno, y crea ese mundo, ese mundo, digamos, mirando al futuro, que es porque ha hecho posible en los países del norte, ¿no? Aquí seguimos todavía cerrados, nos quedamos con ese Dios oscuro, reaccionario, delata al vecino que no es buen cristiano, denuncia a la Inquisición aquel tal, escucha el cura en el púlpito, hijos míos, yo, ese tipo de sociedad, ¿no? Entonces, ese Dios oscuro y reaccionario con el que nos quedamos en Trento marcó, ese Dios y sus ministros marcaron una sociedad. Sí, una sociedad, y además los que eligieron el otro Dios aprendieron a leer, porque tenían que leer la Biblia. La Biblia, claro. Mientras que nosotros no. Arrastramos un analfabetismo durante mucho tiempo y ellos se alfabetizaron enseguida. Aquí lo hacía el sacerdote, el obispo de turno, era el que leía por nosotros. No dejármelo a mí, que yo interpreto, ¿no? Entonces el hechicero, ¿no? Entonces, claro, eso nos hizo acríticos, cobardes, delatores, analfabetos, ruines, civiles y envidiosos para tantas cosas.
Sí. No sé si es el señor Reverte se suele mirar al espejo, pero madre mía, qué retrato acaba de hacer de lo que somos, ontológicamente diríamos, los españoles. Debe ir, por cierto, por su tercera o cuarta reencarnación el señor Reverte, porque 30.000 libros necesitas unas 3 vidas aproximadamente para leerlo. En fin, es de una prepotencia notable. Pero vamos a lo importante y a lo nuclear. Lo que está dibujando aquí es una especie de compendio de complejos de la clase intelectual o de una cierta clase. Yo creo que Pérez Reverte se está definiendo a sí mismo como un tío fanático, ignorante, medio analfabeto. Verdaderamente es un bocazas de barra de bar y no tiene mayor mérito ni mayor altura. Esa es la realidad. Cualquiera que lo lea un poco con detenimiento y se quite todas esas autoalabanzas de que si tiene libros, de que si sabe no sé qué. No tiene ni idea de lo que dice. Precisamente en el libro trato la cuestión desde el punto de vista de no solo político-militar, sino, digamos, ideológico o intelectual. Sí. Lo que defendía España cuando defiende el catolicismo es básicamente la libertad individual, la libertad personal, es decir, el libre albedrío, y defiende también la importancia de las obras. Esto es la base de la disputa con los protestantes. Sí. Los protestantes se basaban, lo dice Lutero, en el ataque a la razón. La puta del diablo. La razón es la prostituta del diablo, de Satanás. Bien. Y esto es lo que era el protestantismo. Naturalmente, con esas ideas es imposible que funcione una sociedad. Y realmente nunca funcionó con esas ideas. El propio Lutero, que rechazaba el valor de las obras, el valor moral de las obras, decía a los ¿cómo se llama?, a los señores, aristócratas alemanes, matad a los campesinos, porque matando a los campesinos ganáis el cielo tal como otros orando. O sea, matar a los campesinos era una obra, claro, una obra virtuosa y piadosa, según Lutero. Y también atacó de una manera muy dura a los judíos. Animó los pogromos contra los judíos que vivían en Alemania. Pero eso es secundario. Quiero decir, es importante, pero es secundario. Vamos, el nazismo en cierta medida se inspira en Lutero, ¿no? Sí. Pero aparte de eso, de lo que habla este Cantamañanas, pues es del calvinismo. El calvinismo es también otra contradicción, porque claro, como el luteranismo no puede funcionar, o sea, con esas concepciones pues está permitido todo. El mismo Lutero decía, asesina, aunque asesines 1000 veces y aunque forniques no sé qué cada día, puedes ganar el cielo si tienes fe. Claro, la fe es una cuestión puramente subjetiva, ¿no? Claro. Con eso no se puede organizar nada. Claro. Entonces, estas contradicciones son muy importantes porque en la lucha entre protestantes y católicos lo que se produce es el origen de las ideologías. O sea, en la historia de Europa, en gran medida, se puede entender como una lucha entre la razón y la fe, que están implícitas en el cristianismo, pero que nunca se llevaron muy bien. Ya en las disputas escolásticas de la Edad Media, pues estaba en germen el protestantismo, ¿no? Y de estas disputas, digamos, salieron más tarde las ideologías. O sea, el luteranismo es una reacción absoluta contra la razón. Y hay otra reacción histórica en la Ilustración, que es de la razón contra la fe. La razón se suponía que iba a permitir conclusiones, leyes generales para la conducta humana que serían necesarias y que todo el mundo tenía que aceptar porque eran productos de la razón. Lo que dio lugar en realidad fue a las ideologías, al liberalismo, luego al socialismo, el marxismo y finalmente al fascismo, etc., ¿no? Bueno, pues todo esto es muy importante porque nace entonces, nace en esa pelea. Claro, la pregunta es, entonces, ¿cómo es que España decae y esos países... Bueno, primero, algunos de esos países fueron adelante, sin cumplir con lo que decía Lutero ni con lo que decía Calvino. Con lo que decía Calvino un poco más. Dice, si las cosas nos van bien en la vida y tenemos buenos negocios, pues ya iremos al cielo. Prácticamente eso que venía a decir. Sí. Que es una barbaridad también, claro. Eso, bueno, pues España decae. Y es una cuestión intelectual muy interesante, porque en Trento es el concilio más importante de la Iglesia Católica después del primero de Nicea. Porque precisamente clarifica la cuestión desde el punto de vista intelectual con los protestantes. En cambio vemos la decadencia, porque la decadencia se produce en la Iglesia indudablemente,
porque cuando en el Concilio Vaticano II la Iglesia española no pinta nada. No pinta nada. Nada. Y el Concilio Vaticano II es muy importante. Es un concilio más bien, digamos, franco-alemán. Y España no pinta. Eso es una demostración de que efectivamente lo que pinta este Cantamañanas pues, es algo que tiene algo de verdad. O sea, es una iglesia decadente, intelectualmente poco productiva, porque en el siglo XVI la Iglesia española es la más interesante, la más viva y la más intelectualmente rica de Europa. Y moralmente también la mejor, porque en España ha habido una reforma, la reforma de Cisneros, había una reforma que es lo que pedían entonces todos los humanistas, Erasmo, etcétera, etcétera, una reforma. Pero el único sitio en que se aplicó esa reforma fue en España, para elevar el nivel intelectual, etcétera. En cuanto a lo de la lectura de la Biblia, pues claro, es un problema muy serio de tanto el cristianismo como del cristianismo en general, ¿no? En la Biblia hay de todo. Es muy difícil de interpretar, es muy difícil de interpretar. Y el mismo Lutero decía, bueno, ahora hasta el más patán se cree que interpreta la Biblia mejor que yo. ¿Cómo es posible eso? Cuando él había abierto se diera cualquier tipo de interpretación. Eso es. Bueno, digamos que por desgracia en España abundan mucho los Pérez Reverte. Es el cantamañanismo que no ha investigado en nada y que se queda con 4 tópicos y que luego para impresionar, no, es que yo he leído muchísimo, leo mucho de historia, sé la tierra, tengo 40.000 libros. Bueno, ¿eso qué es? Díganos lo que dice usted de lo que pretende. O sea, hablando de Ortega, por ejemplo, Ortega cuando escribe España invertebrada es una colección de insensateces, una colección de arriba a abajo. Y sin embargo ha sido un libro muy influyente. Ahora iremos, yo quería ir a eso porque en Ortega además digamos que resulta muy chocante su aspecto filosófico con que en mi opinión es estimable, con sus dislates históricos. Pero sí, eso sería otra cosa. Quería preguntar a don Pedro, al hilo de lo que estábamos hablando precisamente, la opinión que hemos escuchado habla por un lado, ensalza por un lado la reforma protestante, que es una expresión de un inmenso desdén hacia la razón, y por otra parte dice que en 1808 tomamos el camino equivocado porque no nos pusimos a favor de los de la razón. En sí es una contradicción, pero es que además quienes llegaron aquí no procedían de un país protestante, exaltaban la razón porque su cultura no era protestante precisamente, era católica, eran los franceses. Eran los franceses, pero eran unos franceses muy magreados por la Ilustración y la maldita, permíteme que use ese epíteto, ¿no? Revolución Francesa. Vamos a ver, en España hubo un ejército francés, pues 40 años antes, porque se participó en una campaña conjunta franco-española contra Portugal, que acabó con una derrota española. Creo que fue durante la Guerra de los 7 años que se mantenía todo uno de los pactos de familia. Los portugueses, la verdad, zumbaron a los españoles y a los franceses, además fue en el norte del país. Bueno, pues ese ejército francés no era tan numeroso como el de Napoleón, vino a España y no causó problemas. Sin embargo, estos ilustrados pues nos trajeron la razón, nos trajeron la civilización, el constitucionalismo, todo esto que les gusta a Pérez Reverte y Iñaki Gabilondo a punta de bayoneta. Saqueos, destrucciones, violaciones, incendios, etcétera, etcétera. Y lo que robaron y se llevaron. Pues hace unos años visité con la familia la Catedral de León, maravillosa por cierto. Entramos en el museo a ver el tesoro y estaba la guía hablando y yo me fijé en una arqueta de aspecto medieval de este tamaño, y en torno a los dibujos de los grabados de los santos, pues había unas marcas que indicaban arcos, que había habido ahí unos arcos. Entonces yo pretendí dármelas de listo para preguntarle a la guía, oiga, aquí había algo, ¿verdad?, que ya no hay, unos ornamentos. Antes de que yo dijese nada, la guía, no sé si
movida por este antifrancesismo, esta francofobia, o porque ya se lo había preguntado más gente, dijo, si se fijan en esa arqueta, claro, verán unas marcas que indican que había unos ornamentos que desaparecieron durante la invasión francesa, porque entraron los soldados franceses, mandados por algún general, obviamente, y se dedicaron a saltar, a arrancar toda la joyería, el oro, la plata de lo que encontrasen. Aquí, por ejemplo, el general Soult, entre lo mucho que robó, pues se llevó la Inmaculada de Murillo de Sevilla, que luego tuvo que venir a España en una negociación que hicieron el general Franco y el mariscal Pétain en 1940. Pero vamos a ver, o sea, es que los franceses que le gustan a esta pareja, que además se nota que son de la misma generación y han tenido los mismos topicazos y han crecido en el mismo ambiente putrefacto del progrerío, es que Napoleón monta un museo de Napoleón, que luego es el Louvre, porque envía a sus tropas, se dedican a saquear por toda Europa. Absolutamente todos los palacios, las iglesias, las casas reales, para llevárselo a París. Esto sobre lo que se han hecho películas en las que los malos son los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, esto lo copian los alemanes de los franceses ilustrados. Hablando de los y alemanes, de esto no se habla. Hablando de los alemanes, por cierto, y bien al hilo de esta exaltación, por un lado de la razón que hace el señor Pérez Reverte en su segunda fase, pero primero apoyando a quienes combaten a la razón. Sabe de qué habla. Es un disparate, no pero al hilo de eso, precisamente, lo apuntaba Don Pío antes, y creo que es interesante, por lo menos mencionarlo. Con frecuencia Hitler se refería a rescatar el espíritu de Lutero, y se refería por dos razones: uno, por el antisemitismo de Lutero, y otro, por el irracionalismo de Lutero, porque el nazismo era un movimiento profundamente irracionalista. Pero sí, además tenemos los datos de las votaciones de los años 30 en Alemania por distrito, y también hay algunos mapas que circulan por internet en los que se superpone el distrito con el voto al partido nazi y el distrito en las zonas protestantes y católicas. Sí. Y se ve perfectamente que las zonas católicas, no solo de Baviera y de Renania, sino las que había en torno a las fronteras orientales, en torno a Polonia, incluso en la Prusia oriental, los distritos donde los católicos eran mayoría, eran distritos con menor porcentaje de voto al partido nazi. Hay otra cuestión también importante aquí, y es que realmente quien triunfa en España después de la invasión napoleónica son los partidarios de Napoleón. Exacto. Los partidarios de Francia y los partidarios de Inglaterra. Estos triunfan después de una guerra civil con los tradicionalistas, que seguramente estaban muy desfasados, ¿no? Pero a continuación lo que hay son querellas entre ellos. Los pronunciamientos militares son todos liberales, de unos liberales contra otros liberales, que son los que habría defendido este buen hombre, ¿no? Y a raíz de esto quiero señalar que el convento de la Rábida fue completamente abandonado y quedó en ruinas por la desamortización de Mendizábal, otro representante de lo que defiende el Pérez Reverte, ¿no? Y unos años después, pues a otro señor del mismo estilo se le ocurrió, ¿por qué no lo demolemos? Querían demolerlo y dejar allí un monolito. Afortunadamente, las autoridades locales se negaron, no obedecieron. Y por eso tenemos el convento de la Rábida. El convento de la Rábida es simbólicamente algo único en Europa, y yo diría que en el mundo, porque allí empezó el descubrimiento de América, empezó el cruce del Atlántico, empezó todas las empresas que vinieron después y que cambiaron la historia de la humanidad. Y bueno, pues desgraciadamente tener que discutir con gente así, bocazas, pues es lamentable, ¿no? Pero hay que hacerlo porque este tipo de gente son los que han marcado la línea en la universidad y en muchos sitios. Es que efectivamente, es que hay que recordar lo que acaba de decir Don Pío, que es muy interesante, porque
la guerra, efectivamente la perdieron los franceses, pero la línea política que se impone no inmediatamente a continuación, que ya sabemos lo que pasó, pero sí durante un trienio y luego a partir de la hija de Fernando VII, es como si hubieran ganado la guerra efectivamente los franceses, porque impusieron la ideología liberal que en definitiva era lo que venían a traer. Es decir, que esa España que él se ha figurado en su imaginario particular, sí, hasta cierto punto fue efectivamente lo que sucedió y nos trajeron el siglo XIX, que seguramente, en fin, esto es un poco un brochazo gordo, pero es probablemente el peor siglo de nuestros últimos 500 años. Sí, es el peor, y precisamente es el peor. Hay otro aspecto que yo señalo aquí en el libro, y es la importancia de las universidades. Las universidades son, digamos, la columna vertebral de la cultura europea, en el siglo XVI España tenía excelentes universidades, particularmente dos, y son fundamentales porque de ellos han salido y siguen saliendo las personas que van a gobernar, que van a escribir, que van a pensar, que van todo esto, ¿no? Y en el siglo XVI España, una de las cosas sorprendentes es la gran cantidad de personajes de primera fila en el pensamiento, la Escuela de Salamanca, en la literatura, en el arte, en la milicia, etcétera, porque otra de las cosas que ocurre entonces es una especie de revolución militar. Sí, sí. Hay una revolución militar y los tercios durante un siglo y pico son imbatibles. Hay una cosa que me comentaba un amigo que investigó los archivos con la batalla. Bueno, es pasarse, nos perdemos, ¿no? Si empezamos a dar detalles. Pero lo que quiero decir es que la fuerza que entonces tiene España se ve en la enorme cantidad de gente que salían de la universidad o de otras escuelas, porque en España había muchas escuelas, no eran todos analfabetos ni muchísimo menos, y por supuesto en Alemania y tal la mayoría eran analfabetos, puede que leyeran la Biblia e interpretaran lo que les diera la gana, pero eran analfabetos, como decía Lutero, ¿no? Entonces, aquí este aspecto de las universidades es muy importante, porque lo que decae, una cosa que decae, son las universidades, de lo primero que empieza a decaer. La Escuela de Salamanca se paraliza a poco de entrar el siglo XVII. La propia religiosidad se hace cada vez más ritual, más formal, más formalista, no se plantean problemas, y es la decadencia. Cuando una cultura no se plantea problemas nuevos y cree que los ha resuelto ya de una vez por todas, pues se estanca. Y eso evidentemente pasó en España, como luego pasó en Francia, como luego en Inglaterra, y como hemos llegado a una situación en que Europa culturalmente no pinta gran cosa en el mundo. Absolutamente. ¿No? Es que el siglo XIX no solo fue malo para España, también fue el siglo nefasto pues para Portugal y para Italia. Sí. El sur de Italia, el reino de las dos Sicilias, es invadido por probablemente un país que le gustaría mucho a Pérez Reverte y a Gabilondo, que era el reino de Cerdeña, y es destrozado, es arrasado, incluso saqueado. Los dos primeros países en la península itálica que tuvieron ferrocarril fueron los Estados Pontificios y el Reino de las Dos Sicilias. Eso en Cerdeña, en Turín, bueno, eso era una novedad que no venía a cuento. Y Portugal, pues lo mismo, es un país que cae en guerras civiles en cuanto entran el liberalismo y la masonería en el pensamiento político, en la acción y en las élites. Es decir, la traslación política de la Ilustración de las luces en el siglo XIX arraiga mediante matanzas, exterminio y sangre, en la misma Francia. Sí. Y no digamos lo que pasa en la América, que se independiza de España y de Portugal. Hablando de las universidades, como decía don Pío, España es capaz de fundar dos inmensas universidades, aparte de otras muchas, una en México y otra en Lima, a mediados de los años 50 del siglo XVI. La de México la cierran los liberales en el siglo XIX. La de Lima, la de San Marcos, sigue abierta y tiene a gala ser la universidad más longeva del continente americano. En Brasil, a pesar de estar gobernado por una dinastía católica y luego durante 60 años por los monarcas españoles, no tiene universidad hasta 1912.
Hasta entonces, los brasileños que quisieran y pudieran pagárselo tenían que ir a Coimbra a estudiar. Esta es la obra que crea España. Y entre lo que ha dicho el señor Pérez Reverte, a mí es que me asombra que sigue con la mentalidad fosilizada de hace 50 años. Este señor, con sus 30.000 libros, es que no se ha enterado del cambio que ha habido en la historiografía, la verdad, la que trabaja, la que va a los archivos, la que investiga, la que viaja y la que escribe. Es una colección de tópicos progres de hace 50 años. Que de 50, yo creo que de hace 80 o incluso 100 años. Es como si Sánchez Albornoz no hubiese existido para este señor o cualquiera otro por ejemplo, el doctor Francisco Guerra, que yo he citado en mi libro, eso no estaba en mi libro de Historia del Imperio Español, que es un señor, un médico exiliado de España, que cuando va a América, pues se cansa de soportar la leyenda negra y empieza a hacer un inventario de todos los hospitales, casas de misericordia, dispensarios que fundan los españoles desde 1492 hasta 1898, en América, en Filipinas y en los océanos. Le sale más de 1 millado. La cifra exacta creo que se acerca a 1.200. Incluso se fundaron en lugares pues como Macao, porque hubo una expedición española y pues durante un tiempo ahí estuvo abierto un hospital que atendía no solo a españoles sino a los nativos, cosa que no hicieron por ejemplo los ingleses y los holandeses, que tanto le gustan a estos señores. Pero es que viven de tópicos que han sido absolutamente desmontados. Para estos, leer a los historiadores argentinos, mexicanos, peruanos que están reivindicando la obra de España sería, bueno, pues como darse de bruces pues con algo inimaginado. Un dato que es interesante también en relación con el olvido de la historia en España, o la falsificación, o la aceptación de la falsificación, pues es, por ejemplo, que se ha olvidado la batalla de Lisboa, que es una batalla absolutamente crucial en la historia, comparable a Lepanto para España, no para Europa, Lepanto es para Europa, pero Lisboa es para España. Y es que cuando se manda la llamada Armada Invencible, eso se lo pusieron los ingleses para cachondearse, ¿no? La verdad, nunca fue derrotada por los ingleses, solo hundieron 2 o 3 barcos, algo por el estilo, ¿no? El desastre vino por los elementos, como decía Felipe II, no he mandado a los barcos a luchar contra los elementos, sino contra los hombres. Pero al año siguiente, los ingleses, y aquí vamos a ver otro aspecto también interesante de esta gente, los ingleses crearon una flota incluso mayor que tenía por una triple misión, que era acabar de destruir a los galeones que se estaban reparando en el norte, en el Cantábrico español, separar a Portugal de España con el apoyo de Antonio de Crato, etcétera, que era un loco, ¿no? Y capturar la flota de Indias en las Azores. Si esto lo hubieran logrado, y era una idea bien planteada, y no imposible en principio, si esto lo hubieran logrado, España habría colapsado. O sea, la flota portuguesa habría pasado a los ingleses, las colonias a los ingleses, y España ya no podría cruzar el Atlántico más, porque estaría dominado el Atlántico por los ingleses y los portugueses. Bueno, esto... Nadie habla de la importancia de la batalla de Lisboa. Primero ya empezaron a fracasar en La Coruña. Está la anécdota de María Pita, que sí, está bien, es una cosa pero que es una anécdota simplemente. Empezaron a fracasar allí y luego fueron derrotados en Lisboa. No fueron derrotados por los elementos, sino por los hombres. Al revés, esta es la contraarmada. La contraarmada. Otro aspecto muy importante es que el ejército español era el que estaba mejor provisto de hospitales para los heridos y los enfermos. Con mucho, los otros ejércitos no, eso lo descuidaban por completo, era una cosa tremenda, ¿no? Cuando la Gran Armada Española sufre el desastre, etcétera, pues claro, quedan los marineros ingleses, quedan allí completamente abandonados. Murieron tantos como los que murieron por los desastres de Irlanda, de España. Murieron tantos ingleses por el desabastecimiento, el olvido y tal. Y, claro, incluso algunos de los responsables ingleses decían a la reina, pero atendamos un poco a esta gente, porque si los necesitamos no vamos a tenerlos cuando sea necesario. Bueno, murieron por miles, así.
Cuando volvieron de la Gran Armada, de la contraarmada inglesa, volvieron enfermos de disentería, una cosa desastrosa. Les prohibieron salir de los puertos, les prohibieron ir a Londres, algunos que fueron allá a protestar los ahorcaron. Esa era la manera como trataban las cosas. Y otro punto también. Las luces protestantes. Y otro punto también sobre el fanatismo. Las leyes porque siempre dicen, la BBC también, que la Inquisición es un poco el primer ejemplo de los estados policíacos y totalitarios y tal. No, es Inglaterra. Las leyes contra los católicos en Inglaterra trataban de hacer que cada vecino fuera un espía del vecino. Lo menciono ahí. Sí. Estas cosas conviene que las sepamos. Incluso había premios para los delatores. Sí, como hombre, la Ginebra de Calvino, donde se señalaba precisamente al vecino y donde se fomentaba la delación, era en los países protestantes, no en los católicos. Es más, la Inquisición era, para los tiempos que corrían, relativamente y bastante garantista con respecto a las denuncias que se efectuaban. En los países protestantes no, don Arturo. No. Es que ha contado usted la historia exactamente al revés de cómo fue. Sí, eso aparte de que la Inquisición libró a España de la quema de brujas. Sí. Solo por eso ya merece un cierto aprecio. Sí. Merece un aprecio. Y luego, pues, en definitiva, la historia de España en aquel siglo nos asombra por lo que pudo hacer España. Y claro, nos plantea cómo es que hemos degenerado tanto. ¿Cómo hemos degenerado tanto? Y si es posible, claro, es muy importante denunciar la leyenda negra, reivindicar aquello, pero tenemos que plantearnos si eso nos puede servir para contar algo, para elaborar un discurso, que hoy día no solo es que Europa haya perdido la hegemonía mundial, es que se plantean unos problemas enormes de tipo nuevo que requiere un discurso nuevo, por así decir. Yo no sé si de España puede salir, yo no le veo indicios, pero hay dos cosas. Primero, reivindicar aquella época, reivindicar la importancia y la grandiosidad de aquella época, y segundo, plantearnos a ver si ante las nuevas cosas podemos hacer algo, porque son nuevas y ya digo, generalmente las decadencias vienen cuando una sociedad ya no se plantea problemas, porque cree tenerlos resueltos, entonces se esclerotiza todo. Quiere ser muy feliz. Hay una última cuestión que está relacionada con el subtítulo del libro, y es ese planteamiento de que España es la primera fase, por decirlo así, de un despliegue de Europa en el mundo y sobre el mundo, ¿no? De diferente cualidad según cada nación, pero formaría parte de ese despliegue, como digo, en una primera fase España, Francia, Inglaterra, Gran Bretaña, y llegaríamos al siglo XX, que habría de ser, grosso modo, el siglo de Alemania. Y todo parecía apuntar a comienzos de siglo en esa dirección, y luego pareció apuntar otra vez 20 años después, pero terminó siendo lo contrario, terminó dejando exhausta Europa y convocando a tres imperios extraeuropeos y casi podríamos decir antieuropeos contra la propia Europa. Estoy hablando, claro, de 1945, estoy hablando del Imperio Soviético, del Imperio Norteamericano y del Imperio Británico. Es lo que plantea, yo creo, Pío, en el libro, ¿no? España como el comienzo de ese despliegue europeo en el mundo. Bueno, podemos decir que se ha dicho que la Segunda Guerra Mundial fue el suicidio de Europa. En parte fue así. Sin duda. Claro está que tanto el Imperio Useño como el Imperio Británico como el Imperio Soviético tenían raíces europeas, porque nacen de las ideologías europeas, ¿no? Pero hay que decir también que España se abstuvo en ese suicidio, y eso es una cosa muy importante para nosotros y que hay que reivindicarla. España no participó en ese suicidio europeo, no participó en la Segunda Guerra Mundial a pesar de las enormes dificultades para evitarlo. Todo esto hay que reestudiarlo y replantearlo. España en cierto modo salvó el honor de Europa, por decirlo así. Bueno, España comienza esa expansión, como aquí habéis dicho antes, y es una expansión, la verdad, asombrosa. Por ejemplo, Elcano, con su viaje, confirma que la Tierra es redonda y además que todos los océanos están conectados unos con otros, de manera que es posible ir a un extremo y otro de un extremo a otro
No, pero no solo eso, sino ir de un extremo a otro del planeta a través de los mares, o sea, de España a China, de China después con el tornaviaje de Urdaneta, que se puede ir de China a América, de América bajar todo y remontar el estrecho de, el Cabo de Hornos, mejor que el estrecho de Magallanes, etcétera. Y ahora estamos viendo la destrucción de Europa, el repliegue, y, hombre, yo quisiera pensar que el hecho de que los europeos en este momento nos estemos encontrando con la guerra de Ucrania en un momento en el que nos damos cuenta de que no somos absolutamente nada, de que hasta la India es capaz de sacarnos los cuartos comprando petróleo a los rusos y revendiéndolo a los europeos mucho más caros. Lo está haciendo España ahora mismo, ¿eh? Entonces, que eso que nos tiene que servir de acicate, pues tal vez contribuya a que los europeos, una vez apagadas estas querellas internas, pues también reivindiquen, como está sucediendo entre algunos historiadores y escritores en Italia y en Francia, pues el pasado del Imperio Español, y que sirva pues para presentar a España como la primera gran potencia. Por ejemplo, de estos, y ya eliminar a estos dichosos hispanistas a los que nosotros como paletos les ponemos pan y manteles. Ya para concluir, no con los típicos hispanistas, sino con uno que tiene bastante buena fama, Geoffrey Parker. Yo leí su libro La Revolución Militar Occidental, bastante bueno el libro, pero don Pío no menciona ni una vez a don Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Sí. Y sin embargo, del gran capitán, dice el mariscal Montgomery, que yo creo que sabía más de la guerra que Parker, dice que es el hombre que cambia la guerra de una manera tal hasta que no se modifica hasta mediados del siglo XIX. Incluso Napoleón sigue las doctrinas básicas del gran capitán. Sí. Es un ejemplo, ¿no? Porque además aquellos militares no solo eran prácticos, sino que solían escribir libros para teorizar las experiencias y tal. Igual que los descubrimientos marítimos, pues se reunían y se explicaban en la casa de contratación, que de hecho fue una de las primeras instituciones científicas de Europa, plenamente científicas, dedicadas a la observación, a la experimentación, etcétera, ¿no? Bueno, y de ellos aprendieron los ingleses, por cierto. Bueno, hay quien la considera la primera institución científica no vinculada a la universidad. Sí. Y encima, todos los conocimientos que traían los marinos de los viajes que hacían, más luego se volcaban en el padrón, en el gran padrón que tenían, el mapa, que se custodiaba en la casa de contratación y del que se hacían copias parciales cada vez que zarpaba una expedición. Y eso estaba bajo llave. Probablemente en la primera mitad del siglo XVI el documento más valioso del mundo. Bueno, pues de la casa de contratación, del piloto mayor, que era el que custodiaba este padrón, el que examinaba a los capitanes, pues apenas hay libros escritos por académicos españoles, que en cambio se dedican a contar, con perdón, los muertos que hay en cualquier cementerio municipal, siempre que sea de 1936. Yo creo que habría que ser un poco más indulgente con los hispanistas británicos, por lo menos con algunos. Algunos sí. Algunos son muy buenos. Porque hay algunos muy buenos y crecen en un ámbito cultural donde, en fin, les cuentan, y no hay más que ir a ver el Támesis, a la altura de Londres, que el primer buque en dar la vuelta al mundo lo capitaneaba Drake. Drake da nombre, hablaba usted antes del Cabo de Hornos, al paso que hay entre la Antártida y el extremo sur de la Patagonia. En fin, ignoran los descubrimientos y el bautizo de las islas con nombres de santos y de vírgenes que llevaron a cabo los españoles en el 16 y creen que es el rebautizamiento que hizo Cook 250 años después, y sobre todo a partir del saqueo de Manila, que es de donde sacaron. Ahí se apoderan de mapas. Efectivamente, y tal. Creen que verdaderamente fue
Cook el primero que los descubrió, etcétera. Es decir, que es gente que nace con esa, digamos, en ese ámbito cultural y con esos prejuicios, y hay algunos que llegan a hacer obras verdaderamente encomiables dentro de... No, ellos defienden lo suyo y hacen muy bien. El problema es que nosotros claro, es un poco lo que decía Franco de la masonería. La masonería inglesa siempre ha sido un auxiliar del Imperio británico, y la masonería española también ha sido un auxiliar de los ingleses. Bueno, pues con esta frase de Franco que evoca don Pío tan certeramente, nos quedamos porque nos tenemos que ir. Don Pío Moa, a hegemonía española 1475-1640 y comienzo de la era europea de 1492 a 1945. Sabe Dios cuándo podrá, si es que alguna vez, recuperarse esa... No digo ya hegemonía española, me conformaría con que volviéramos un poquito a la era europea y no a la cochambre esta que desgraciadamente nos rodea. Don Pío, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a Magnífico libro, muchas gracias. Don Pío. Don Pedro Fernández Barbadillo, igualmente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a todos ustedes igualmente, les esperamos, ya saben, noche tras noche, aquí en esta su cadena y en esta su casa. Buenas noches.